saludo, estimados hermanos. Es como siempre una bendición el poder seguir, descubrir a lo largo de la palabra de Dios en esta serie Cómo amar al prójimo, la manera en la cual hemos estado abordando diferentes temáticas referentes a este relevante tópico. Queremos hoy hablar acerca del perdón, cómo perdonar al prójimo, tan importante y tan señalado dentro de la palabra del Señor. Y para ello te queremos invitar a buscar en tu Biblia en la epístola el Evangelio según Mateo capítulo 18. Vamos a estar compartiendo a partir del versículo 18 y te invitamos a que seas parte de este recorrido. ¿Cómo perdonar? ¿De qué manera pues establecer un perdón a nuestro prójimo? Cómo hacer extensivo este beneficio y cuáles son las premisas o los postulados que la palabra de Dios nos regala o nos ofrece para hacerlo. Te quiero invitar a orar. Padre, en esta hora nos ponemos en tus manos, queremos que seas tu Espíritu quien hable a nuestro espíritu, queremos que tú te glorifiques en medio nuestro y que tú nos llenes con tu gracia y nos sostenga con tu bendición. En el nombre de Dios oramos. Amén. Así que mis hermanos, hoy queremos hablar acerca de la frecuencia del perdón en esta expresión de Mateo capítulo 18, en los dos primeros versículos, los cuales da el móvil de la parábola que más adelante el Señor está contándole a los discípulos referente a esta importante necesidad de la oración. Pues comienza Pedro quizás teniendo que ver un poco con el contexto del pasaje. Se había estado hablando acerca del perdón de una persona pecadora, cómo o cuántas veces perdonar, de qué manera. Es una pregunta de cierta manera, pudiéramos decir lógica, la que Pedro está haciendo. ¿Existe algún límite con relación a este perdón? ¿Existe un límite en ese sentido? Bueno, queremos invitarte a descubrirlo en estos primeros dos versículos del capítulo 18 del Evangelio según Mateo. Dice la palabra de Dios: entonces Pedro, llegándose a él, dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Y pone una cifra que parece hipotética, pero que tiene su sentido. Dice Pedro: ¿hasta 7? Con la intención de ver, ¿no? Porque como uno perdona a alguien y vuelve otra vez, de alguna manera se siente uno pues incómodo, ¿no? Pedro pues está preguntándole al Señor, después de, ya hemos dicho, de estas palabras referentes al hermano pecador: ¿cuántas veces, Señor, cuántas veces debo perdonar? La pregunta en cuestión que Pedro está dirigiendo al Señor Jesucristo habla de un número específico: 7 veces. Es decir, el máximo alcanzable. ¿Cuál es el máximo? ¿Cuál es el límite para que estemos pues perdonando? Jesús le responde: 70 veces 7. Pedro, es la respuesta que Jesucristo está dando en su palabra. Pedro evidentemente está comprendiendo que el perdonar a un hermano que ha pecado en su contra, él debe tomar la iniciativa. Es la persona que se encuentra en mejor perspectiva para tomar la iniciativa y procurar una completa reconciliación. Pero también se inquieta como humano, ¿no? Como creyente que quiere hacer las cosas de manera correcta. ¿Cuántas veces debe manifestar esa actitud misericordiosa hacia su hermano? Estar en una disposición pues racional, y él pues establece una cifra, hasta 7, Señor, es lo que el versículo nos está diciendo. Esto quiere decir, basado en la respuesta de Jesucristo, ¿no? Si la miramos matemáticamente, 490 veces. Este pudiera ser entonces el máximo, un número máximo de manera o de forma de perdonar desde el punto de vista humano. Pero quizás se tiene que ver un poco con el pasaje de Génesis capítulo 4 versículo 24, que dice que establece, ¿no? Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será.
Algunos creen que ha sido sacado de esta expresión, que quería precisamente la condena 7 veces. Jesús, por medio de esta parábola, por medio de este pasaje, está mostrando que aquí quiere saldar una cuenta de un rey que está la cuenta con su siervo, que a la vez no eran siervos simples, sino que eran administradores de su reinado. No se trata de una deuda en sentido general. El primer siervo debe pagar una deuda de 10.000 talentos, lo cual es una cifra extremadamente alto. Esto es pues parecido al sueldo para 300.000 trabajadores durante un año. Es decir, estamos hablando de un número extraordinariamente grande. Aparentemente este siervo administraba los impuestos del rey en una región muy grande. Para poder manejar esta cantidad de recursos tenía que ser una región extraordinariamente grande, y el no poder pagar al rey pues implicaba que sus bienes, sus propios bienes iban a ser confiscados, y se le iba también a excluir del reino. Cuando miramos esta expresión, Pedro podía haber sido de la opinión de que Jesús lo tenía que alabar por la grandeza de su corazón. Señor, 7 veces. 7 veces. Posiblemente estaba esperando una respuesta agradable del Señor. Sí, Pedrito, qué tremendo, mijito. Wow, tú sí que eres un tremendo cristiano. No solamente estás dispuesto a perdonar una, sino que estás dispuesto a perdonar 7 veces. Tú estás fijando un número grande. ¿Qué corazón más grande tiene este tremendo Pedro? Que un galardón debe merecer. No sabemos si esa era la intención del corazón de Pedro, pero si ese era, no se cumplieron sus expectativas en la respuesta que Jesucristo le da. Había algo incorrecto en este planteamiento de Pedro, que tenía un sabor a rabino, pudiéramos decir, en ese mismo sentido. Sonaba Pedro como si el espíritu perdonador fuera una mercancía que se puede pesar, que se puede medir, que se puede contar, que se puede agotar, hasta que tuviera un límite. Pero está ofreciendo el perdón como una mercancía que puede tener un cálculo. Se puede calcular, ya estás libre de perdonar, ya no tienes que hacerlo más, lo has hecho suficiente, algo calculado, algo bien definido en ese sentido de la retribución. El versículo 22, Jesús le dice: no te digo hasta 7, aún hasta 70 veces 7. Y es el pasaje que acabamos de mencionar. Cuando Jesús usa esta expresión, sigue la línea de la pregunta que Pedro había hecho en una forma cuantitativa. Pero además destruye por completo la suposición de Pedro de que este era el número o la manera en que debía perdonar. Tras estas palabras del apóstol, toma dos números que se consideran perfectos, el 7 y el 10, y lo multiplica entre sí, y luego este multiplicado hasta 7. Esto hace mostrar que el espíritu del perdón, el espíritu genuino que tenemos que tener los hermanos con nuestro prójimo y también entre nosotros, no conoce límites algunos, no conoce fronteras y no conoce un hasta dónde, sino que está dispuesto hasta donde sea necesario en establecer este concepto del perdón. El perdón es un estado del corazón y no es una cuestión de cálculo. Y eso, como hijos de Dios, como amados en el Señor, tenemos que tenerlo claro. El perdón es un estado del corazón, es un sentimiento, algo que uno tiene que ejercer cierta voluntad para hacerlo, pero es lo que el Señor nos está pidiendo en su palabra. No es cuestión de cálculo: hoy perdono, mañana no perdono, ya cumplí, ya establecí. No tiene un número pues limitado. Es decir, que uno podía pues preguntar: ¿hasta cuándo debo amar a mi esposa? ¿Hasta cuándo debo amar a mi marido? Pudiera decir la esposa
¿Hasta cuándo podemos pues amar a los hijos? Así como no tiene un sentido pues hacer esta pregunta, ¿hasta cuándo perdonaré? Inmediatamente todos entienden que Jesús está declarando en este versículo 22 70 veces 7 y no quiso decir exactamente 490 veces. Lo que quiso decir fue claramente que usted como creyente debe perdonar a su prójimo sin cesar jamás, sin cesar jamás. Y somos reiterativos en esta expresión, sin cesar jamás. Es decir, que usted tiene que mostrarle misericordia a su prójimo siempre. Siempre debemos mostrar misericordia a nuestro prójimo. En segundo lugar, podemos mirar en este texto el ejemplo que el Señor está dando o está ofreciendo con relación al perdón. ¿Cómo lo hace? Pues por medio de esta parábola que ya de alguna manera hemos hecho una especie de descripción, y la parábola tiene dos sentidos, dos maneras en las cuales el perdón está ejemplificado. Una de manera positiva y otra de manera negativa. Y evidentemente Dios está reflejado en el asunto. Dice el texto, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey, el cual quiso hacer cuenta con su siervo, y comenzando a hacer cuenta le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Ya hemos hablado de la cantidad de dinero que esto implicaba. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor vender a su mujer, a sus hijos y todo para que pagase la deuda. Y ojo con este versículo 25. Ahora no se hace válido, ahora no se ejecuta. Esta es la orden que el rey está dando a ese siervo que había pues cometido esa felonía. Pero ahora no se ejecuta la orden, pero ojo, porque más adelante vamos a tener presente nuevamente este versículo 25. Entonces aquel siervo pues postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. ¿Qué significa el perdonar? ¿Qué significa perdonar? Viene de la palabra griega que es apheimi, que significa soltar. Soltar. Es decir, dejar, enviar lejos la ofensa, pasarla por alto, obviarla. Eso significa perdonar. En otras palabras, consiste en soltar o alejar el castigo que merece el ofensor. Y este hombre va delante de su rey pidiendo precisamente que se ejerza esta función, que se le perdone la deuda. Y incluso sugiere que él podía pagarlo, lo cual ya por los números que hemos manejado y otros que vamos a manejar a continuación, era imposible que lo pudiera hacer. Es decir, que perdonar significa entonces dispensar o eximir de pago de una deuda. Es decir, enviar lejos esa deuda. Eso significa perdonar, enviar lejos esa deuda. Si lo miramos en el idioma inglés, forgive, viene de la antigua palabra griega forgivan, que significa dar. Entonces es dar o renunciar el derecho a obtener algo perfecto. Es decir, yo esperaba recibir esto de mi prójimo, como no lo recibo, pero yo tengo el derecho de perdonar. Yo creería que iba a actuar conmigo de una o de otra manera, pero yo renuncio a ese derecho de recibir esa recompensa, esas palabras de halago. Yo renuncio porque yo estoy ejerciendo ese derecho que también tengo y ese llamado que Dios me regala a perdonar. Es decir, significa dar aceptación y agradecer a Dios. Por eso Colosenses capítulo 3, versículo 13 dice, soportándonos unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguien tuviera queja contra otro, y aquí viene lo importante que dice el apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia de Colosa. Dice, de la manera que Cristo perdonó, así también hacerlo vosotros. De la manera que Cristo los perdonó, así también hacerlo vosotros. Cuando miramos este texto, los siervos con quienes el rey va a ajustar cuenta, evidentemente eran altos funcionarios, eran personas que tenían cierta
pudiéramos llamarle pues sátrapas, gobernadores de provincia, como eran los títulos que se veían en la época de Daniel. Este reino evidentemente tenía una organización y era evidentemente por los números que se manejan muy extensos que el Señor nos está ejemplificando. El deber de estos gobernantes, de estos siervos, era recibir los tributos reales de los diferentes dominios de aquel vasto imperio. Ellos tenían que tener una suma de dinero que a su debido tiempo debían entregarle al rey. Evidentemente ellos no estaban haciendo su trabajo. Ellos no podían haber sido esclavos en el sentido más bajo de la palabra, es decir, la persona que estaba trabajando directamente en el viñedo, la que estaba directamente haciendo pues alguna labor doméstica. No, ellos eran siervos, pero tenían un liderazgo dentro de ese reinado. Es decir, que los siervos son citados de acuerdo a este pasaje que aparece en los versículos del 23 al 26 para comparecer delante del rey. Cuando comenzó a ajustar cuentas, le fue traído, el primero de ellos le debía 10.000 talentos. Un talento ático, el tipo de talento que probablemente se refiere aquí, equivalía a no menos de 6.000 denarios, a razón de 6 denarios por semana, un denario por cada jornada de trabajo. En otras palabras, un trabajador necesitaba 1.000 semanas, para ganar un talento. 1.000 semanas para ganar un talento. Para ganarlo, naturalmente, hacía falta muchísimo más tiempo para ahorrarlo y mucho más para pagar una deuda de tanta envergadura. Estamos hablando solamente de un talento y este tenía una cifra que era superaba con creces ese sentido. Cuando miramos, pero aún cuando un trabajador pudiera ahorrar todo esto, no se podría esperar que acumular ni siquiera 10 talentos en toda su vida. Era muy difícil acumular 10 talentos en toda su vida. Si un sátrapa ganaba 100 veces lo que ganaba un obrero común, sus ingresos totales, no sus ahorros, durante toda su vida llegarían a esos talentos. Por este hombre ya le debe al rey 10.000 talentos. 10.000 talentos. ¿Cómo llegó a esta suma tan grande? Evidentemente había problemas administrativos que la parábola no entra en detalles, no nos define cuáles eran esos problemas. Había estado evidentemente vaciando las arcas reales, es decir, el dinero de los tributos que se recolectaba en estas provincias, los debía a lo mejor tener en un lugar seguro o ya los había malgastado de una manera importante. Es decir, había estado usando lo que no le pertenecía para sus propios propósitos y había estado derrochando en grandes cantidades todos sus recursos por varios años. La parábola no responde para nada dónde estaba el dinero y en qué se había gastado, porque ese no es el objetivo. Para esto no tiene importancia. Lo que el Señor nos quiere mostrar es que el siervo estaba completamente abrumado al comprender la gravedad del castigo. Estaba perdiendo su familia, estaba perdiendo sus posesiones y estaba perdiendo todo lo que hasta esa hora le había ofrecido un modo de vida. El castigo se avecinaba. De hecho, el versículo 25 es el que describe que el castigo ya había sido pues, pronunciado en la ejecución de este castigo. El siervo no niega que debe esta gran suma, ni trata tampoco de explicar cómo llegó a este estado. No hay en la parábola ninguna de estas explicaciones. Probablemente él estaba bien consciente del hecho de que las excusas habrían sido inútiles. Era una suma extremadamente alta para que pudiera justificar. Tiene que haber sabido que esta promesa que hace al final, yo te lo pagaré,
era imposible de cumplir. Jamás lo podía cumplir. Por la cifra que hemos estado manejando, no lo podía cumplir, ni con esa vida, ni con algunas vidas más que tuviera. ¿Cuántas cosas está dispuesto a hacer un hombre para escapar de una situación terrible? Este es el caso de esta persona. Basado en la misericordia del Señor, este rey pues accede a liberarlo, a ayudarlo. La palabra griega que se usa para perdón, ya la hemos usado, afesi, significa entonces liberar, despedir. El rey está liberando de responsabilidades a este hombre que tenía, como dicen algunos, una deuda impagable. Tenía una situación que era difícil que pudiera él salir adelante, era imposible que lo lograra. Pero el perdón significa eso. El perdón precisamente significa liberar a un ofensor del castigo de su mal comportamiento, ofrecer una liberación de pago. Y es lo que hace el rey. Tiene misericordia de este hombre y perdona esta inmensa deuda que él tenía, algo que tiene pues un valor tremendo a la hora de comprender cómo es el perdón de Dios para con nuestras vidas. Tenemos una deuda que no podemos saldar, porque la paga del pecado es muerte. ¿Y cómo podemos pagar entonces? Es lo que el texto nos está diciendo. Hay una deuda extremadamente grande. El perdón es aquel que elige pues romper las cadenas de amargura y de rencor, de ira y resentimiento que pueden existir en el corazón de esas personas. Pero tenemos que reconocer que el perdón es un proceso. El perdón es un proceso. Perdonar al ofensor no es un acto de una sola vez. No es un acto de una sola vez. Usted a veces perdona y luego viene a su mente nuevamente esas situaciones y usted tiene que volver a perdonar mentalmente. Tiene usted que liberarse de esos recuerdos y de esas maldades. Pero fíjense que este rey perdona a este siervo y él pues debía entonces haber podido mirar este ejemplo de perdón misericordioso que se extiende sobre él. Es lo que aparece en la primera parte de la palabra. Cuando es un corazón que ha sido herido, cuando ha desaparecido la confianza, existe un proceso de restauración que viene de parte de Dios. Y este es el proceso que este hombre debió haber aprendido para ejecutarlo con las personas que estaban bajo su mando. Debió haber valorado la gran misericordia que Dios estaba actuando para con su vida. Y por esa misericordia, por esa razón, era más que suficiente para que él también estuviera a su vez pues derramando ese perdón en los corazones de otras personas. Es decir que debemos que identificar esa etapa en el proceso de sanidad del que se encuentra pues ofendido. Pero hay otro proceso del perdón, y es aquel que es basado en la carnalidad. Todo lo que este siervo debió haber aprendido parece que no tuvo mucho impacto en su vida. Y dice el texto, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, ven ustedes lo que está, la gran diferencia en este tremendo cariño, en esta tremenda misericordia. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía, miren ustedes la cifra, 100 denarios. 100 denarios. Prácticamente no le debía nada en comparación con lo que él mismo debía y le había sido perdonado, le había sido conmutado. Pero ahora miren ustedes cómo actúa. En vez de ejercer esa misericordia hacia su consiervo, dice que al contrario, entonces haciéndose por el cuello, lo ahogaba diciéndole, es decir, que se le tira ahí a la yugular, le tira ahí al cuello y comienza a decirle, pero me tienes que pagar ya no hay manera en que puedas tú salvarte de esta. Si no me pagas, pues te voy a ahogar aquí mismo. Entonces su consiervo, postrado en sus pies, le rogaba diciendo,
ten piedad conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero dicen algo triste aparece en este texto. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Qué diferentes fueron con él. Qué diferente fue el trato que tuvieron con él. Pero de qué manera no aprendió. No aprendió lo que significa misericordia. No aprendió lo que significa perdonar. Cada uno de estos conceptos de dejar y de pasar por alto fueron borrados de un plumazo del cerebro de este hombre. Y al contrario, con violencia, pues intentaba hacer. Él había sido, o sobre él se había experimentado el hecho, lo llenaron de compasión contra su vida y lo dejaron ir libre y le perdonaron la deuda. Eso fue lo que pasó con él. Su rey sintió compasión y le perdonó su deuda. Ahora se llenó de compasión, fue una compasión pura de su Señor que le concedió a su siervo. Lo perdonó completamente su gran deuda y le dejó ir libre. Lo perdonó completamente y le dejó ir libre. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es vida. Qué maravilla la que tiene el Señor para con nosotros. Y con todo y eso nos rehusamos a veces a perdonar al prójimo. Y muchas veces consideramos de que miramos sus faltas, sus errores, lo poco que nos debe o las malas respuestas que a veces nos dan. Y no somos capaces de pasar por alto. Pero el Señor nos pasa por alto nuestra conducta, a veces nuestra falta de cercanía a Él. Nos pasa por alto tantas cosas, pero no somos capaces nosotros de actuar de la misma manera, a pesar de que tenemos un ejemplo tan notorio y tan grande. En este texto, evidentemente, la historia pues sufre un cambio abrumador. Ya no es la compasión del rey o del Señor lo que está llamando la atención, es la crueldad del siervo perdonado. La crueldad del siervo perdonado. Personas que han sido redimidas y que actúan con crueldad hacia sus hermanos, hacia el mundo en el que viven, con crueldad, con egoísmo, como si ellos no debieran. Somos también, o no han aprendido a entender que son deudores. Su enorme deuda había sido cancelada. El mismo siervo a quien se había mostrado una misericordia tan maravillosa, tan espectacular, tan notoria, al salir de la presencia del rey, se encuentra con uno de sus consiervos que le debe 100 denarios, 100 tristes denarios en comparación con su deuda. Pudiéramos decir, era pura bagatela, pura bagatela. Los 100 denarios equivalían a unas 600 milésimas de la suma que se le había perdonado. Prácticamente nada. Ahora hace que este hombre que había recibido un trato tan compasivo, así lo habían tratado a él, tan compasivo, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda más. Tan maravilloso el amor de Dios para con nosotros. Pero este hombre lo agarra por el cuello. Y a veces usted no ve, a veces reuniones que nos agarramos por el cuello, casi estamos a punto de hacerlo, porque no queremos perdonar, porque nos consideramos que nos deben, ¿no? Y comenzó a estrangularlo. Hay que notar en este texto que comenzó con crueldad. Comenzó su trato con crueldad, agarrándolo por el cuello, aún antes de que hablase con su consiervo. Es decir, que no me dio media palabra, fue como perro bulldog, como perro de pelea, directo ahí al cuello, a atraparle, a ahogarlo. Fue un ataque directo. Entonces le dijo, págame lo que me debe. En otras palabras, lejos de permitir que el eco de sus propias palabras, aquellas que le habían llenado de compasión su corazón y que le habían conmutado su deuda, no aplica nada o nada de esto. Trata sencillamente, no trata como él había sido tratado,
sino que trata de una manera totalmente diferente. No había entendido absolutamente nada. ¿Cuáles son, mis hermanos, entonces las bases del perdón? ¿Cómo debemos ser nuestro perdón al prójimo? ¿De qué manera lo debemos hacer? ¿Cómo debe ser ese perdón que llevamos a otras personas? Bueno, miremos los versículos del 31 al 35 y miremos lo que el texto nos está diciendo. Vino su consiervo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y lo refirieron al Señor todo lo que había pasado. Dice el 31. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Pero él no dio ni tiempo a que le rogasen. Ni tiempo, fue directo al cuello. Ni tiempo le dio. Es decir, que qué importante como hijos de Dios aprendamos a reconocer nuestras deudas delante del Padre Celestial. ¿Por qué debemos perdonar? ¿Por qué razón debemos hacerlo? Bueno, en primer lugar, porque Dios nos ha perdonado. Dios es ese rey que nos perdonó una deuda extraordinariamente grande, la deuda del pecado, con la cual vivíamos condenados a muerte. Él nos la perdonó. Además, ¿por qué debemos perdonar? Bueno, porque Cristo perdonó al fariseo, perdonó al saduceo, perdonó a aquellos que lo crucificaban, perdonó. Y nuestra meta es ser como Cristo, así que esa es una razón también importante para perdonar. No debemos pagar mal por mal, sino vencer el mal con el bien, como nos dice el libro de Romanos. Esa debe ser la prioridad. ¿Por qué debemos perdonar? Bueno, aquí hay tres razones importantes para hacerlo. ¿Por qué debemos perdonar a nuestro prójimo sin límite, sin frontera, sin un espacio? Hoy te perdoné, mañana ya no te la dejo pasar. A veces usamos esa expresión. Esa expresión. ¿Quién somos nosotros para hacer esas salvedades? En otras palabras, decida sanar. Decida usted convertirse en alguien que perdone al que le ofende. Por eso Filipenses dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El perdón no es algo fácil, no es algo sencillo. El perdón es muy complicado. ¿Qué pasa si no tengo ganas de perdonar? Algunos se preguntan, pero fue demasiado fuerte. ¿Y qué pasa si no tengo deseo de perdonar? Mis hermanos, queridos amigos, el perdón no es un sentimiento. El perdón es un acto de voluntad. El perdón es una decisión. Usted decide amar a su familia, decide amar a su esposa. Es una decisión. El perdón, de igual manera, es una decisión. No es un sentimiento. Si fuera un sentimiento, sería un sentimiento encontrado, muy complicado, ¿no? Porque cuando nos hacen algo, nos duelen como seres humanos que somos. Pero usted tiene que decidir perdonar. Tiene que hacer acopio de voluntad para lograr. Por eso Lucas capítulo 6, versículo 37 dice de la siguiente manera: no juzguéis y no seráis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Mire qué conclusiones más tremendas nos ofrece, nos regala el Señor para con nuestras vidas en este momento. El versículo 33 nos habla de la necesidad de reconocer esa compasión. ¿No debías tú también tener misericordia como yo tuve misericordia de ti? ¿No debías? Evidentemente que este siervo debía tener misericordia. Restablezca, mi hermano, la armonía y libre al ofensor usted mismo. Es lo que hace el rey con el que le deben muchos talentos. Lo libera. Hagamos también lo mismo con nuestro prójimo. Liberémonos para que se pueda restablecer la armonía en nuestra congregación, en nuestras vidas y en todo lo que toquemos. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 13: soportando unos a otros y perdonando unos a otros, como si alguno tuviera queja contra otro, de la manera en que Cristo perdonó
hacedlo también vosotros. Hacedlo también vosotros. Los versículos 34 y 35, que son finales en esta sección, dice de la siguiente manera: y encolerizándose el amo le ordenó que fueran torturados hasta que todas las deudas quedaran saldadas. Esto mismo hará mi Padre Celestial con aquel de vosotros que no perdone. Y ven ustedes la palabra, que no perdone de corazón a su hermano. No es cuestión de que diga, te perdoné. Ha quedado perdonado. Cuando que ustedes siguen su corazón murmurando y lo perdoné, pero de aquí para allá. Tú aquí, yo allá. No, dice que es un perdón de corazón, como el que Dios ha ofrecido para con nuestras vidas. Al oír sucedido, evidentemente, el rey se llena de indignación. El rey revoca la clemencia que había tenido anterior, y entonces el texto, versículo 25, que hace un momento les dije, ténganlo ahí presente, ahora comienza a actuar, comienza a estar activo. Además, el siervo sin misericordia es entregado a los verdugos, y esta es la única vez que aparece la palabra verdugo dentro de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento específicamente. Estos eran aquellos funcionarios pues señalados por los tribunales para torturar a quienes habían cometido actos atroces. Apocalipsis capítulo 9, versículo 6, 18, versículo 7. Las palabras hasta que pague toda la deuda, evidentemente implican definidamente, pero era imposible esta deuda. Ya lo hemos demostrado, era imposible. Por sus propias acciones era imposible. Por eso tú y yo necesitamos perdonar, porque la única manera de ser perdonado es que el perdón de Dios actúe en nuestras vidas. Perdona y serás perdonado. Dice el texto de Lucas que también estuvimos leyendo. Hay varias lecciones pues secundarias en esta expresión. Estamos todos en deudas con Dios. Todos estamos en deuda con Dios. Tú estás en deuda con Dios. Yo tengo deuda con Dios. Todos estamos en deuda de Dios. Ninguno de nosotros puede pagar ni la deuda propia, ni tampoco la deuda de su hermano. Sin embargo, esta deuda debe ser pagada. ¿Cómo va a ser? Por medio del sacrificio expiatorio de Cristo. La deuda ha sido cancelada para todos. Todo aquel que en él cree va a recibir esta cancelación de deuda. Los hombres pueden estar seguros de que sus deudas han sido canceladas solamente cuando ellos mismos perdonan las deudas a quienes les deben a ellos. Y esto se puede experimentar, la seguridad del perdón, solamente cuando se muestran los deseos de perdonar los pecados que han sido cometidos contra otra persona por parte de quien ha sido perdonado. No debiera ser muy difícil perdonar, puesto que Dios mismo nos ha perdonado. Las personas que no perdonan están destinados al castigo eterno, y además están condenados a vivir con una culpa, con una carga en su corazón para la cual no estamos diseñados. Cuando usted se pregunta quién debe dar el primer paso en la reconciliación de un ofendido, el que sufrió la ofensa, la respuesta es ambos. Ambos deben dar el primer paso, y es por eso que tú y yo tenemos que estar capacitados y dispuestos para perdonar a nuestro prójimo. Por eso, ¿cómo debemos perdonar? Bueno, sabiendo que no existe una frecuencia, que no hay límite, que siempre debemos estar dispuestos a perdonar. En segundo lugar, experimentando este ejemplo, que el perdón tenga esos tintes de misericordia, de compasión, de dejar y de pasar por alto que hemos mirado, y que no esté basado para nada en la carnalidad. Y en tercer lugar, las bases del perdón es reconocer nuestras deudas, reconocer nuestra necesidad de compasión y reconocer las necesidades de borrar. ¿Cómo amar al prójimo? Perdonándole. Que Dios bendiga tu vida y que aprendas a perdonar. Oremos. Padre, gracias por el perdón. Ayúdanos a ejercerlo como un acto de voluntad y como un acto en el cual te invitamos a ti. En el nombre de ti oramos. Amén. Dios le bendiga.